3 temas han sido tratados acá, algunos de los cuales habían sido ya tratados anteriormente bueno, todos habían sido tratados en parte en las conferencias anteriores de Guayaquil y de Cochabamba, de marzo y mayo del año pasado, y otros también habían sido tratados en las conferencias, en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en marzo del año pasado. Y ahora han sido vueltos digamos, han sido tratados, incluso hemos avanzado en eso. En primer lugar, sobre el tema de la universalidad del sistema. Entonces, que los países que no son parte, que no han firmado el Pacto de San José, se incorporen. Son 11 de los 34, 23 somos parte y 11 no lo son. Entre ellos Estados Unidos y Canadá, en el norte y en el Caribe 7 aproximadamente, Venezuela que salió hace poco, y Guyana. Estos son los que no son parte. ¿Qué es lo que nos hemos planteado para esto? Rehacer una comisión que se había designado en la anterior reunión de Cochabamba y que lamentablemente no cumplió con su trabajo, para que esta comisión, que ahora es coordinada por Uruguay, haga visitas a los estados que no son parte, para invitarlos a que lo sean, y tal vez tratar de descubrir, de entender por qué no lo son y si hay alguna manera de superar. A lo mejor son discusiones de su constitución, y buscar la manera de que lo superen para que todos seamos estados parte. El efecto es de que estando todos, nuestras obligaciones y nuestros derechos sean similares, porque actualmente todos, digamos, los que somos Estado parte, tenemos, digamos, responsabilidades ante el sistema y también tenemos derechos del sistema. En cambio, los Estados que no son parte tienen derechos sobre el sistema, pueden elegir, pueden resolver, etcétera, pero en cambio no tienen que cumplir obligaciones con el sistema. Eso no es justo, por ello que planteamos la universalidad del sistema. Entonces se acordó rehacer la comisión. La comisión está integrada ahora por Uruguay y Ecuador desde Sudamérica, Guatemala por Centroamérica y Haití por el Caribe. Y estos países vamos a... Creo que Brasil también se incorporó a esa comisión, ¿no? Sí, también Brasil. Ya, también Brasil se incorporó. Estos países, 5 países, vamos a, en primer lugar, pedir una cita con el CARICOM, que incluye a los países caribeños. Yo ya he hablado con el presidente, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, que nos ha dicho que con mucho gusto aceptaría tener una conversación, lo cual es importante porque estamos hablando ahí de 7 que no son miembros, y también hablaremos con Estados Unidos, con Canadá, con Venezuela, con Guyana, para conversar sobre su posible incorporación. Este es un tema. El otro tema es el tema del cambio de sede. Hasta la reunión de Cochabamba se planteó que veíamos con interés, deberíamos de considerar la posibilidad de cambio de sede, pero en Cochabamba se nombró una comisión en la que participaron Uruguay y Ecuador para elaborar un informe. Se presentó el informe. El informe fue recibido con entusiasmo por la mayor parte de los países. Consideraron que permitía entender las implicaciones jurídicas, económicas, financieras, legales, institucionales, y como que se clarificaron los asuntos. En primer lugar, quedó claro que sí es posible hacer el cambio de sede. Eso también se puede discutir. Es posible, sí. Si se cambia tal artículo del Estatuto, y eso lo puede hacer la Asamblea General a través de una resolución, sí es posible. O sea, digamos, jurídicamente es viable. Económicamente, ¿cuánto cuesta el cambio de sede? Se estima que el traslado del personal costaría $1.400.000. No está considerado todavía la posible liquidación del personal que no quisiera trasladarse, pero eso puede estar entre 0 y $2 millones. Entonces incluso se consideró, solamente si todos aceptaran el traslado costaría $1.400.000, se estableció cuánto podría aportar cada país y nadie reaccionó por eso porque realmente son valores razonables. Sobre este tema, después de haber estudiado y de haber reaccionado los países respecto al informe, se acordó profundizar en el informe. Es decir, se nos ha pedido que Uruguay, Ecuador y los países que quieran profundicen, porque hay algunos temas que todavía falta precisar para poderlo ver en una próxima conferencia. Pero ese es un paso importante, o sea, el que hay una disposición a seguir en esa línea. Pero algo más importante todavía, se acordó invitar a la CIDH a que sus próximas reuniones, las reuniones que haga la comisión, las haga en estados que sean parte.
una especie de transición, digamos, a lo que sería ser ya una sede definitiva. Y el tercer tema, el tema sede, sí, adelante. No me dijo, no me dijo dónde estaría o no está definido todavía. No, eso no está, esto no ha sido todavía tratado, porque hay países que aquí en la reunión dijeron que les gustaría ser, a nadie. Si se produce el cambio de sede, nosotros queremos ser. Tenemos condiciones logísticas, condiciones de movilidad, de conectividad, condiciones financieras, nosotros podemos ser. Estamos en el lugar adecuado. También otro país dijo, República Dominicana, que ellos estarían gustosos de que se considere su país como posible, si no es que ofreció la sede, no, pero dijo, nosotros diríamos con gusto que la sede pudiera estar en República Dominicana, de tal manera que anteriormente ya Costa Rica había presentado su posición, Perú también en la Asamblea General, y si ya tenemos algunos países que han dicho que les gustaría ser sede. Pero eso no se ha tratado aquí porque creemos que lo mejor eso hay que tratarlo mucho más informalmente, ¿no? O sea, cuando ya veamos entre los diálogos que tenemos entre todos de que hay algún país en donde todos los demás se pueden sentir cómodos de que sea la nueva sede, ahí hablarlo, porque si no es dejar como colgado un país, promocionarlo, hablar de él y que después algunos países digan no aceptaría que se vaya allá, pues puede ser delicado. Y el tercer tema es el tema de las relatorías. Sobre esto el Ecuador, solamente en nuestro país, había elaborado un documento que hemos presentado en el que analizamos la institucionalidad que tiene la CIDH para tratar los derechos humanos a través de las relatorías. Y en nuestra presentación hemos hecho notar que no existe un diseño institucional, sino que se ha ido creando anárquicamente, digamos, coyunturalmente. Se creó en el 90 una relatoría. No es que algún día se crearon las relatorías, no. En el 90 crearon una, en el 93 crearon una. La primera era la de los pueblos indígenas, después una de los migrantes, después una para los niños, después otra para las personas privadas de libertad, después otra para los afrodescendientes. Y cada 2 o 3 años, cada año, crean una relatoría, sin ningún diseño, sin ninguna lógica, sin una, digamos, una estrategia para la defensa y la atención de los derechos humanos, como debería de ser. Y una de ellas, la del 97, crearon en el 97 una que le pusieron especial. ¿Por qué? No sabemos. Hasta ahora nadie nos ha podido explicar, peor convencer, de que una relatoría, solo un derecho es especial. Todos los demás son derechos regulares. Yo diría, si me dicen que uno es especial, el derecho a la vida. O sea, todas las otras que puedan ser menos, pero el derecho a la vida es el más importante de todos los derechos. Sin embargo, no es así. Todos los derechos, según la doctrina sobre los derechos humanos, son iguales, son interdependientes, son indivisibles, son complementarios y tienen el mismo valor. Eso debe ser así. Sin embargo, como te digo, no existe un diseño y nosotros hemos demostrado a través de la presentación que no existe tal diseño y que, además de eso, como no existe, no están incluidos todos los derechos. Porque también los miembros de la tercera edad, como yo, que llegaré después de 5 años a ser miembro de la tercera edad, también deberíamos tener una relatoría. Yo voy a armar una marcha ahí para decir a la CIDH, háganme una relatoría para las personas con discapacidad, que son millones en nuestro continente. Deberían de tener una relatoría para ellos. Debería haber una relatoría, bueno, para tantas cosas más. Una relatoría, por ejemplo, para el derecho a la integridad personal. Nosotros creemos que la integridad personal es un derecho, por supuesto, está reconocido en todas partes. No hay una relatoría para eso. Y sin embargo, en este continente se torturan personas. En algunos lugares se torturan oficialmente. Y lo sabemos, en Guantánamo particularmente. Pero no hay relatorías para ellos. Es que no pueden seguir creándose las relatorías como ahora. O sea, en el 91, en el 93, otro, en el 94, hace pocos meses se creó una nueva, la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es muy importante, los famosos DESC. Pero se les ocurrió crear esa relatoría. Entonces no están todos los derechos, primero. Segundo, no tienen concierto, no tienen organización, no tienen una orientación, un plan, una estrategia. Y por otro lado, desde el punto de vista de los recursos es absolutamente discriminatoria, porque hemos mostrado, por ejemplo, el presupuesto del 2011, las 9 relatorías que no son especiales, que, insisto, no sabemos por qué, estas son, nosotros decimos de turras, digamos, o sea, ahí, ¿no? De agache, ahí están. Tienen un presupuesto que sumado es el mismo que el presupuesto de la Relatoría de la Libertad de Expresión. ¿Entiendes eso? $1 millón es para todas las relatorías y para la de libertad de expresión $900.000.
¿Cómo puede entenderse que una institución funcione de una manera tan desigual, injusta y discriminatoria? Porque aquí se está produciendo algo que cuando las Naciones Unidas creó el Consejo de Derechos Humanos, estableció por los principios, todos los derechos son, lo que dije hace un momento, iguales. Y aquí no son iguales, porque el derecho a la libertad de expresión, al que respetamos mucho y que quisiéramos que siempre se defienda hasta con la vida, no puede por eso tener más valor. Y claramente en estas condiciones funciona así, mucho más valor que todas las relatorías juntas. O sea, vale, en términos financieros vale lo mismo que todas. Eso no está bien. ¿Qué planteamos? Que se haga un rediseño, una racionalización de la institucionalidad de la CIDH para el tratamiento de los derechos humanos a través de la relatoría. Eso es lo que hemos planteado. Eso ha sido muy bien visto por muchos países, algunos otros no están muy, tal vez por la primera vez que lo presentamos, no estaban muy animados al tema, pero se decidió algo importante. Como la vez anterior lo hicimos para el caso de la sede, se decidió formar un grupo de trabajo de países para que ya elaboren colectivamente una propuesta, revisen con todo detalle, se reúnan con los relatores, se reúnan con la CIDH, conversen y ojalá nos presenten una propuesta para rediseñar este esquema institucional. Nosotros hemos lanzado una idea, pero puede ser muchas otras. Una idea es que no haya una relatoría cada vez que a alguien se le ocurre crear una relatoría, que es lo que ha estado pasando, en donde, digamos, no va a ser tampoco aguantable financieramente, tendrías que tener 60 relatorías, es imposible. Hacer 3 grandes relatorías. Una para los derechos de primera generación, donde están los civiles y políticos, libertad a la vida, la integridad personal, derecho al voto, ¿no? Derechos civiles y políticos. La otra, la libertad digamos, los derechos de la segunda generación, que son básicamente los DES, los derechos económicos, sociales y culturales, al trabajo, a la vivienda, a la salud, etc. Y el tercero, que es lo que se denominan los derechos difusos, digamos, el derecho a la paz, el derecho a vivir en un ambiente limpio, etc. Es decir, pueden considerarse así y ahí establecer razonablemente, no decimos igualitariamente, le pones $1 billón a cada relatoría, no, a lo mejor una necesita más, pero no es que es porque la persona que está en esa relatoría o la relatora tiene una gran capacidad de marketing y promueve proyectos y los trae, o sea, no pueden atenderse los derechos así de una manera tan mercantilista, ¿no? Exacto. Canciller, Estos son los tres temas básicos. Temas centrales.